Si lo que yo decía recién no ocurre, de que caerán los poderosos y las cosas siguen estando como ahora, entonces los que caerán, lamentablemente, son los que están o los que estamos cayendo ahora. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Lautaro y yo soy profe de filosofía. Bueno, como algunos sabrán, estamos haciendo una especie de seguidilla de análisis, reacciones, etcétera, sobre canciones de réplica. Muchos en los comentarios me pidieron que analice Caerán, esta canción que es la primera del EP que es Raven. Quizás les sorprenda un poquitito la forma en la que voy a interpretar la canción. Si es así, me gustaría leerlos en comentarios. Esto de que les sorprenderá tiene que ver con que encontré en Replic, un artista que suele explorar cuestiones relacionadas a lo sagrado, al misticismo, cosas que están como en un plano trascendente a la realidad cotidiana, etc. Encontré como una alusión muy directa a cuestiones sociales, políticas, estructurales que tienen que ver con desigualdades, con injusticias, etc. Dicho esto, les ofrezco mi pequeña y humilde interpretación de la canción, así que bueno, empecemos con el análisis. Sí, no, yo estaba ahí, pero luego el cuervo ese que apareció, entonces, Esto del cuervo que aparece puede llegar a tener que ver con justamente el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, muy interesante. Después no le encontré otra relación directa con esta canción, pero me encontré con que el cuervo estaba ahí, qué sé yo, esto que suena ahí tipo voz en off, puede tener que ver con ese cuento, ese poema de Allan Poe. estaba todo eso mientras yo iba visualizando las cosas, mientras todo sucedía, todo bajo el manto del misterio. Bajo el manto del misterio. Esto puede tener que ver con que siempre estar debajo del misterio, siempre estar rodeado también del misterio, ¿no es cierto? Es algo que ya he comentado en otros videos, pero me parece interesante, ¿no es cierto? Esa alusión constante al misterio de la existencia, me parece que está bueno. En tiempos de tempestad hay que ser entusiastas. Bien, voy a ir parando porque esto no es una reacción sino más un análisis, ¿sí? ¿De qué tiempo? A ver, empieza diciendo que en tiempo de tempestad hay que ser entusiastas. Una tempestad tiene que ver una tormenta muy fuerte, ¿no es cierto? Una especie de caos climático, podemos decir. Pero ¿de qué tipo de tempestad está hablando acá Replic? Por un lado podemos pensar una tempestad anímica, una tempestad emocional, donde uno siente que está todo mal. Pero esto que dice en tiempo de tempestad hay que ser entusiastas, me suena mucho a esa frase de autoayuda de que, che, si estoy mal, entonces alguien te dice, dale, ponete bien, tenés que estar bien y qué sé yo. Entonces me parece que no va mucho por ese lado, sino me parece que tiene que ver más con una alusión a una cierta tempestad política, una tempestad social, ¿no es cierto? Y me parece que la canción va por acá. Como una crítica, esta canción sería como una crítica a momentos sociales de tempestad política y un llamado de atención al rol de las personas comunes en momentos donde el pueblo no debe ni debería quedarse dormido, cosa que nos pasa mucho, ¿no? Y debemos actuar para que la política partidaria de turno no empeore la calidad de vida de las personas, ¿sí? Me parece que va por este lado, ese tipo de tempestad. Un grano de arena más, no todos los contrastes. A ver, somos un grano de arena más. Cada uno de nosotros somos uno entre millones de personas en el país. Somos tan pequeños como un grano de arena. Nuestra fuerza individual es tan pequeña frente al poder político y a las grandes corporaciones que dominan la sociedad. Y por eso Replic dice que nota los contrastes. Interpreto yo entre los que más poder tienen, o sea, los que dominan, y los que menos poder tienen, que somos los dominados, los oprimidos, podemos pensar, ¿no es cierto? Unos pocos controlan las dinámicas del país, mientras la gran mayoría tenemos que adaptarnos a esas decisiones que toman gente que lamentablemente está ajena, ¿no es cierto?, que nos excede en fuerza, en poder, etc.
Pero pensemos en algo que me enseñó la película Bichos, mi película favorita cuando era chico. Si bien somos pequeñitos como una hormiga o un grano de arena, juntos, en masa, nuestra fuerza aumenta y podemos convertirnos en una tormenta de arena, podemos pensar. Entonces, debajo de las capas metafóricas de esta canción de Replic, Caerán, esta canción, puede tener, me parece, un mensaje parecido a este, más que nada por la frase que viene ahora. Si estás tras la línea, recomiendo saltes. La muerte es una asesina insaciable. Si estás bajo la línea, te recomiendo saltes. Si estás tras la línea, perdón. Yo lo interpreto con que si estás, digamos, debajo, quizás de la línea de pobreza, o si estás debajo de esa línea que no tiene el poder político, ¿no es cierto? Te recomiendo saltes. Yo interpreto esto con que es recomendable saltar, moverse, accionar para cambiar el orden establecido de las cosas. En otras palabras, activar, o sea, Replic dice que es recomendable activar una especie de revolución individual, social, etc., buscando que caigan, no es por nada el nombre de la canción, los que están arriba, que caigan los que están acostumbrados a pisotear a los de abajo. Y voy a forzar un poco la interpretación que viene ahora. Dice Replic que la muerte es una asesina insaciable. Y esto puede leerse como que la muerte es el sistema opresor, nuevamente, que excluye a los desfavorecidos, que les niega la oportunidad de una vida digna. Por eso, la muerte en este sentido sería el sistema que genera una brecha de desigualdad difícilmente corregible o subsanable. No olvidemos que los excluidos del sistema no solamente caen en una muerte económica, social y simbólica, sino también, muchas veces, en la muerte física y en la muerte real. Todo lo que veo siento sospechable. Concibo cual espejismo lo que mi ojo encuadre. Me traicionaron muchos, ya no son fiables. Bien, yo creo que todo esto hace referencia a los constantes engaños de los políticos, ¿no? Estamos acostumbrados a que en campaña prometan una cosa y que luego no hagan nada de lo prometido, o peor, que hagan algo distinto a lo que decían que iban a hacer. De ahí viene esto de que me traicionaron mucho, ya no son fiables. Ya no son fiables las promesas que hacen los que quieren llegar al poder, los que quieren, entre comillas, representarnos, ¿no?, en las decisiones políticas. Lamentablemente es difícil volver a confiar en quienes tanto nos han engañado. Llevo el camuflaje del diablo. Si uso el celo es solo con el blog. No olvides. Bien, a ver, esto de llevo el camuflaje del diablo me costó un poco darle sentido, ¿sí?, a esto en el contexto de la canción. Pero una posible interpretación es que, como a quienes están cómodos en el poder no les gusta ser criticados, entonces pueden llegar a percibir a los que critican, o sea, a la gente que los critica, como si tuviera una especie de camuflaje del diablo, ¿no es cierto? Como si fueran todo lo que está mal, porque los que están en el poder no quieren que tambalee su fuerza, ¿no es cierto? Pero bueno, no estoy muy seguro de esto. Y lo otro, si uso el celu es solo con el blog, creo que tiene que ver con no hacer lo que hacen los demás, no quedarse dormido, digamos, ponerse un poco más activos, quizás en el rol social, y también con usar las herramientas con las que contamos hoy en día, por ejemplo el celular, no para distraernos, sino como una herramienta. El blog de notas para escribir, para pensar, para reflexionar, para mover la cabeza, podemos decir, y para producir contenido, para producir arte que movilice las conciencias de las personas. Me parece que puede llegar a ir un poco por este lado. Olvides visitar la Trinidad de tu interior. Sin temor, la muerte es solo una transición. Bien, y acá encontramos ya o entramos en un plano más metafísico, ¿no es cierto? Que es un poco frecuente, es bastante frecuente en la poética de Replic. La invitación de conocerse a uno mismo, ¿no es cierto? Buscar en el camino misterioso del interior de nuestra alma. La Trinidad en el interior puede significar varias cosas distintas, todas relacionadas a la psicología o al alma humana. Puede ser, por un lado, la Trinidad psicológica que planteaba Freud, el yo, el ello y el superyo. No lo explico para que no sea tan largo el video. Por otro lado, puede tener que ver con la Trinidad del alma platónica, aunque esto lo veo un poco más difícil. El alma racional, irascible o concupiscible. O creo que la interpretación más correcta, conociendo las relaciones de Replic con lo sagrado, con una búsqueda divina, tiene que ver con una Trinidad interior
que puede tener que ver con la creencia cristiana de que dentro nuestro podemos encontrar tanto a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Yo desconozco si Replic es partidario de la Iglesia Católica, pero ya lo sea o no tiene tanto que ver. Tranquilamente esto puede ser una invitación a conectarse con lo sagrado que habita dentro nuestro, siguiendo al filósofo San Agustín, por ejemplo, quien creía que el camino de la búsqueda de Dios es un camino que va hacia adentro, un camino interior. También como la frase que decía Novalis en el video que hice sobre Theophrastus. Novalis dice: el camino misterioso va hacia adentro, el camino misterioso es un camino interior. Aprendiendo esto, haciendo una especie de búsqueda interior, podemos comprender lo que dice después, que la muerte es solamente una transición y que por lo tanto no habría por qué tenerle miedo. Bien, la desidia tiene que ver con una falta de ganas, con la carencia del impulso de actuar. Entonces, Replic, con esta frase, dice que se siente preso, aprisionado, porque su voluntad quizás no actuó cuando debía o cuando quería hacerlo. Percibe las consecuencias de sus actos o tal vez de su inacción, ya que esto puede ser en el ámbito de su propia vida o también en el ámbito político, ¿no? Un poco relacionado que hablábamos antes. También en esta frase, recluso de lo que mi desidia decidió, podemos encontrar simplemente que, por ejemplo, ¿no? Siguiendo esta línea de interpretación política, quizás a veces votamos por un partido político o anulamos el voto o votamos en blanco y eso tiene que ver con la desidia, con una desinformación o una falta de ganas de elegir un determinado partido, ¿no es cierto? Entonces eso puede hacer que uno se sienta preso porque no se informó bien o porque votó con cierta desidia. No sé, son posibles interpretaciones. Los sueños se me esconden. Esta frase me gusta, ¿no es cierto? Vivo insomne, como que no puedo dormir. Dice que no duerme, vive insomne y que por eso los sueños se le esconden. Una opción interpretativa es pensar que los sueños que se le esconden son los sueños o las esperanzas de vivir en un mundo mejor, quizás un mundo más justo. Y me siento un poco identificado a veces, ¿no es cierto? Y calculo que algunos de ustedes también, ¿no es cierto? A veces están tan mal las cosas a nivel social, a nivel político. Escuchamos tantas noticias horribles, que es como que los sueños, las esperanzas de que las cosas cambien realmente se nos esconden, ¿no es cierto? Me gusta que diga se esconden porque pueden seguir estando, ¿no es cierto?, dentro nuestro, pero no están en la superficie, ¿no? Porque nos cuesta a veces ser optimistas cuando las cosas van tan mal. Creo que puede ir por este lado lo que dice Replic. Lonely con mis homies on the corner, killing me softly. Bajan grados Celsius, otro versus. Expreso el peso denso que yo ejerzo. Nacer, trance, ser falso no es equivocarse. Bien, que baje los grados Celsius implica que haga más frío. El frío duele, por fríos extremos también muere la gente que no tiene la oportunidad estructural de vivir con las comodidades y con las necesidades básicas. Acá se vuelve todo un poco más complejo, ¿no es cierto? Más abstracto, no sé, me costó un poco interpretar toda esta parte, pero también después dice, ser falso no es equivocarse. Interpreto, ser falso es ser algo que uno no es. Eso no implica necesariamente equivocarse, porque si lo analizamos en relación a la política partidaria y gubernamental, hay muchos que muestran una careta, o sea, son falsos, no muestran una cara falsa, una personalidad falsa, y que toman medidas que empeoran la calidad de vida de las personas. Pero eso no necesariamente es equivocarse, porque haciendo esto tal vez toman las decisiones que quieren tomar, pero para beneficiarse a ellos mismos o a las personas que están alrededor de ellos. Todo es un conflicto, una clase. Días de filtrarse fácil. Los pobres se hacen más pobres, ricos sin misericordias. En este orbe la mayoría de los muertos mueren disconformes. Ruina abunda en cada esquina. Bien, para mí acá está el eje de toda la letra de la canción, en estos 4 versos. Todo es un conflicto o una clase. Puede ser otra forma de decir que todo es político. Cada cosa que hacemos, que pensamos, que decimos, todas las cosas que comunicamos,
todo tiene connotaciones políticas, no necesariamente partidarias, ¿sí? Un partido político o el otro, porque como decía Aristóteles, somos animales políticos, zoon politikon. Él decía, zoon, el ser humano es zoon logon politikon. Esto significa animales políticos, ¿sí? Animales que razonan y que viven en sociedad porque nos facilita la vida, en teoría, vivir en sociedad, ¿sí? Sin embargo, Replik está denunciando la desigualdad sistémica en la que vivimos. Esto genera que los pobres se hacen cada vez más pobres, mientras que los ricos se enriquecen cada vez más sin tener misericordia o empatía por lo que menos tienen. Por eso dice ricos inmisericordes. Y lamentablemente también, por culpa de esa desigualdad, la mayoría de los muertos mueren disconformes. Otra vida en caída, la derriba. La ira cae bajo el manto sacro. Dentro de mi cuarto están diluviando mosaicos. En el eterno espiral frustrante. Si juego busco empate, nadie triste. Son disputas eludibles. Bien, aparentemente lo que interpreto acá es que Replik no es ajeno y observa y siente empatía por toda esta situación social y le produce ira que los desfavorecidos, siente ira por los desfavorecidos, por lo mal que la pasa mucha gente, una ira que hacen que le den ganas de romper todo, y eso hace que se imagine, a ver, no sé si está muy forzada esta interpretación, ¿no? Pero como que llueven mosaicos en su habitación, rompe todo, entonces caen mosaicos, como que todo cae, ¿no es cierto? Me gusta esa metáfora, que todo está cayendo, por eso llueven los mosaicos, como que toda la casa cae en pedazos, toda la estructura social, política, la estructura de nuestras vidas se cae en pedazos. Y el ciclo de la desigualdad parece como una especie de espiral frustrante. Pareciera que siempre estamos igual y eso produce frustración. Peor que el que envidia es el que le gusta que le envidien. Aborrecibles. Bien, interpretando esta canción como venimos haciendo desde una perspectiva política, que es una interpretación más que posible, porque Replik está diciendo literalmente, hablando de pobres que son más pobres, ricos que no sienten misericordias, por los pobres que caen de la estructura social, los aborrecibles, no serían los de abajo, o sea, los pobres, que envidian a los que más tienen, sino que la envidia verdaderamente aborrecible es la de aquellos que saben que tienen más poder económico, intelectual, poder político, poder simbólico, los que saben que tienen más poder que los demás y que gozan de saber que tienen más poder y que gozan de sentirse superiores. Estas personas son, según Replik, y yo estoy bastante de acuerdo, verdaderamente aborrecibles. Bien, la canción acá ya está a punto de terminar. Voy a hacer una especie de conclusión general, ¿sí? Teniendo en cuenta también el nombre de la canción, caerán. A mí me parece que los que caerán son los opresores, los responsables de que haya desigualdad en nuestro planeta. Caerán por la fuerza de la revolución de los despiertos, de los que logran superar la desidia y toman la decisión de actuar para cambiar el orden de cosas. En relación a esto, caerá también el sistema opresor, quizás el capitalismo y sus derivados. Y junto al sistema caerá también la división en clases sociales. Que diga el profe del autor si es marxista, ¿no? Más allá del marxismo o no, que hay clases sociales es una realidad, que hay clases sociales más desfavorecidas que otras es una realidad, y que puede caer esa diferenciación social es una posible interpretación de esta canción, ¿no? Como un deseo de que caerán los poderosos que dominan y que oprimen a los demás. Por otro lado, el nombre de la canción me parece muy rico en posibles significados, porque si lo que yo decía recién no ocurre, de que caerán los poderosos y las cosas siguen estando como ahora, entonces los que caerán, lamentablemente, son los que están o los que estamos cayendo ahora. Seguiremos cayendo si no hacemos algo para cambiar la situación en la que vivimos. Bueno,
Listo. Me costó bastante interpretar este tema. Después de varias escuchas llegué un poco a esta cuestión, este análisis político, podemos decir. No estoy del todo seguro tampoco con tener razón, pero bueno, me parece que está bueno esto del arte. Como decía Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones, ¿no es cierto? Ante un hecho, como por ejemplo esta canción de Replic, uno puede interpretar y crear contenido, crear una significación, ¿no es cierto? Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Encuentran una interpretación parecida o nada que ver a esto que estuve diciendo? Bueno, sepan que leo todos los comentarios y bueno, nos vemos en el próximo video. Saluditos.